Hola, mi nombre es Miguel Alonso Luscano y este es un video grabado para la materia electrónica analógica en el cual daré el procedimiento o lo que realicé de la segunda práctica llamada transistores, en el cual, pasando al primer punto, nos encontramos con un circuito en donde nos pide que expliquemos el funcionamiento de dicho circuito. Para comenzar, nos encontramos con una fuente de voltaje de 9 voltios, dos resistencias, una de 220 ohms y otra de 6.8 kilo ohms, en donde, antes de continuar, en, en dicho circuito no logra encender el segundo diodo LED. ¿Por qué? Porque el valor no es el correcto de la segunda resistencia, en donde debemos encontrar ese valor con la ley de Ohm. Bueno, dicho esto, continuamos. Nos encontramos con un switch, dos diodos LED, los cuales yo elegí el color verde, y un transistor. Um, el modelo es 2N3904, que aquí podemos observar nuestro circuito realizado. Bueno, antes de eso realicé una búsqueda en las datasheet, en el cual el rango de este transistor del funcionamiento es de 1 miliamperes hasta 100 miliamperes. Esto para que no se queme o se estropee. En los rangos de LED, ya que cada color tiene diferente rango, yo elegí el verde, en donde es de 15 miliamperes hasta 50. Bueno, una vez hecho esto, comenzamos a encontrar el valor de nuestra resistencia, lo cual, como dice la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, en donde 9 es nuestro voltaje, 1.7 es la utilización del diodo, 0.8 es la utilización o la caída que nos da el transistor y 15 miliamperes. ¿Por qué 15 miliamperes? 15 miliamperes fue el valor que yo decidí asignar, ya que está dentro del rango para que no se funda el LED o no se estropee. Bueno, una vez realizada esta operación, nos dice que la resistencia es de 433.3333 ohms. Y para comprobar, aquí tenemos nuestro circuito. Vemos que si encienden y verificamos nuestros 15 miliamperes asignados, a ver si son los aproximados. Bueno, ¿qué onda? Ah, y sí, son 14.789 miliamperes, aproximado a los que sacamos. Una vez que realicé mis cálculos y realicé el circuito en multisim, quise hacerlo en físico ya que tenía una batería de 9 voltios, aparte tenía una proto, solamente que no lo hice igual a mi circuito en multisim, ya que tenía dos resistencias de 220, pero aún así funcionaban, ya que quedaban dentro de el alcance de los LED. Bueno, en este circuito podemos observar que tenemos conectado los LED, las resistencias y nuestra corriente y tierra. Bueno, lo único diferente fue que aquí utilicé un cable para simular el switch, ya que no contaba con un switch, el cual si lo desconectabas cumplía la función con cortar la corriente del circuito, y si lo volvías a conectar pues continuaba con la corriente, y así es como quedó mi circuito en físico. Bien, ahora continuamos con el segundo circuito, en donde nos encontramos un circuito parecido al anterior. La diferencia es que aquí contamos con un transistor tipo PNP. Por ende, tenemos que voltear la polaridad o cambiar la polaridad de nuestra fuente de voltaje y de ambos diodos. Bueno, para encontrar nuevamente la resistencia,
correcta para que logre encender nuestro segundo LED. Recordamos que el rango de LED primeramente estamos utilizando nuevamente el verde y el rango es de 15 a 50 miliamperes su funcionamiento. Bien, recordamos que según la ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, que sería 9 nuestro voltaje, pero a ese 9 le restamos el consumo del diodo o el uso del diodo, que es 1.7 menos 0.9, que es la caída del transistor. Todo eso es dividido entre 20, como lo dije en el circuito anterior. Elegí 20 porque está entre el rango del funcionamiento, lo cual nos da 325 ohms. Bien, ahora le ponemos 325 a nuestro circuito. Ok. Y verificamos que enciende. Abrimos, cerramos y funciona correctamente. Para verificar nuestros cálculos, con ayuda de nuestro multímetro, vemos que nos da 19.392 miliamperes y nosotros calculamos o elegimos 20, lo cual es correcto. Ya realizados los circuitos anteriores, procedemos a armar el tercero, en donde, si pueden apreciar, ya tengo armado en mi multisim. Bien, en este punto nos pide que realicemos una tabla de trabajo para el transistor 2N2222 y tenemos que ir alternando la resistencia para que encontremos el punto de saturación y el punto de corte. Para empezar, el punto de corte es cuando la suma del colector y la base no es igual al del emisor, y la saturación es cuando el voltaje del colector emisor es cercano a cero y la corriente estará en su tope. Bien, ya pasando al siguiente cálculo, se dice que la corriente de saturación será igual al voltaje de la fuente entre el voltaje del colector emisor. Bueno, el punto de saturación, que es de 0.2 según su datasheet. Todo eso tiene que ser entre la resistencia. Y se dice que la corriente de saturación comenzaría desde 8.8 miliamperes en adelante. Antes de comenzar con las tablas, nos pide que realicemos dos. Una en donde quitemos o esté tal y como se representa en nuestra topología. Y la segunda es agregando una resistencia de 100 ohm en nuestro emisor. Bien, dicho esto, pasamos a nuestra tabla de trabajo sin resistencia. Antes de comenzar, recordamos que la suma de la corriente base con el corriente colector debe ser igual al corriente emisor. Si esto no se cumple, esto estará en un punto de corte. Bien, para empezar mi tabla, comencé en asignarle el valor de voltaje a la base con un 0.4 voltios, en donde podemos apreciar en nuestro circuito que nos dice que este sí es igual a la corriente base, corriente colector sí es igual, pero la suma de estos dos no es igual al corriente emisor, igual con 0.5 voltios. Aún no se cumple, hasta que llegamos a 0.6 voltios, en donde nos damos cuenta que la corriente base y la corriente colector es igual al corriente emisor. Bien, aquí estaremos en el punto de activación. Ahora, lo que quise, o para encontrar el punto de saturación, es, si recordamos nuestro punto de saturación, recordamos que es 8.8 miliamperes, que si este sobrepasaba, estaría en un punto de saturación. Y sí, podemos cambiar nuestro valor hasta 0.8, en donde ahí encontré el punto de saturación. Corremos nuestro circuito y sí, nos damos cuenta que el punto de saturación es igual a cuando
el voltaje del transistor es igual a menos 0.2 o este sobrepasa los 8.8 miliamperes. Bien, ya realizado esto, nos damos cuenta que de aquí en adelante sería el punto de saturación, pero cabe recalcar que la suma de el colector y la base sí dará igual a el emisor. Bien, ya realizada la tabla anterior, continuamos con la siguiente, en donde tenemos que agregar una resistencia con un valor de 100 ohms. Recordamos que para encontrar el valor de la corriente de saturación, en la fórmula anterior, es igual al voltaje de nuestra fuente entre, ya buscando en la datasheet de nuestro transistor, es 0.2. Esto se va a dividir entre la resistencia del colector y la resistencia del emisor, en donde tenemos 1 kilo y 100 ohms. Ya realizada esta operación, nos damos cuenta que nuestra corriente de saturación será ahora de 8 miliamperes. Bien, continuando, realicé lo mismo, comencé desde un voltaje base de 0.4 voltios, en donde, para compararla, lo pondré en nuestro multisim y lo encenderé. Nos damos cuenta que la corriente base sí es igual, nuestra corriente colector también es igual. Disculpa, aquí era 1. Y la suma de estos dos no es igual al corriente emisor. Continuamos con 0.6 voltios. Yo fui alternando de 2 en 2. Nos damos cuenta que aún la suma de la corriente base con la corriente colector no es igual a corriente emisor, hasta que llegamos a 0.8 voltios. Nos damos cuenta que la suma de ambas es igual a 1.567, lo cual varía un poco, pero es muy cercana y nos damos cuenta que aquí en adelante es un valor de activación. Bueno, es el punto de activación, hasta que llegamos a 1.6 voltios, en donde ya lo tenemos en multisim y está corriendo, y nos dice que en efecto nuestra corriente base es de 0.898 mA y nuestra corriente colector está sobrepasando el valor calculado con anterioridad, el cual el valor de la corriente de saturación sería de 8.8 en adelante, y con 1.6 voltios da un valor de 8.9, lo cual está entrando en un punto de saturación. Aunque no sabemos, bueno, no calculé exactamente desde qué punto en adelante. Quizás sea un 1.5, 1.55 aproximadamente, pero en fin, de aquí en adelante estará en un punto de saturación. Bien, ya realizada, esto sería todo lo de la práctica. Bueno, antes de mencionar que la ganancia beta y la ganancia alfa sería igual entre la corriente del colector y la corriente de la base, y para el alfa es la corriente del emisor entre la corriente de la base. Y para confirmar que nuestra práctica está correcta, aquí tenemos el mensaje en donde el profesor nos dio el visto bueno para poder subir el video.